Es un clamor, como oró Moisés. Les saluda el pastor Hugo Márquez de la ciudad de Neuquén. Hoy es el 9º día de 40 días de ayuno, oración y renovación personal. El tema, fortalezcámonos en el Señor. Y leemos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del verso 10 al verso 13. Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Lo primero que quisiera resaltar en esta lectura devocional para nuestro tiempo de oración es la necesidad de estar alerta, de poder estar advertidos. Una de las estrategias más eficaces del diablo para destruir la vida de los creyentes y de los ministros, de los siervos de Dios, es ese falso sentimiento de seguridad que nos hace actuar como si fuéramos inmunes. Hay un falso sentimiento de invulnerabilidad que es una buena estrategia del diablo porque nos hace vivir no bajo un sentido de alerta espiritual. La misma palabra de Dios nos advierte que estemos alertas, porque el diablo, como león rugiente, anda cerca, listo para devorarnos. El creyente, y con más razón el ministro de Dios, no puede ignorar esta seria advertencia. Somos el blanco del enemigo, somos el foco de su atención y está al acecho para que en ese momento en que tenemos una falsa seguridad y cuando no estamos advertidos del riesgo, él pueda dar su zarpazo. Lo primero es entonces estar alerta. Miren lo que dice la palabra. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda cerca de ustedes rugiendo, buscando a quien devorar. Primero, estar alerta. Segundo, mantenerse firme. Hagámonos fuertes en el Señor. No solo es necesario estar alerta, es necesario fortalecerse en el Señor. Hay una experiencia que vivió el rey David muy interesante cuando sufre una gran derrota en manos del enemigo y su misma gente, desalentada con esta derrota, con las pérdidas materiales, aún familiares, hablaba de apedrearlo al rey David. Y dice el pasaje que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es bueno estar fortalecido de ánimo, pero es más bueno estar fortalecido en el Señor. Dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor. No solamente corría riesgo de sus enemigos, sino de aún de sus compañeros de batalla, de sus propios amigos. Hay veces que sufrimos la afrenta y el embate de gente amistosa y de gente que ha estado cerca nuestra. David estaba pasando por ese momento y aparte de estar advertido, se fortaleció en el Señor. Es importante estar fortalecidos en el Señor. Y en tercer lugar, también es importante librar nuestra propia batalla. Porque no es suficiente estar alerta y fortalecerse. Porque toda acechanza del diablo viene con un solo propósito, de que no ganemos la batalla que Dios nos ha dado, que abandonemos su obra, que dejemos de cumplir sus propósitos, que no hagamos su voluntad. Afortunadamente, David
de ese momento de desaliento y de desánimo, que no contaba ni siquiera con la ayuda de sus propios amigos, él se levantó y dio batalla. La palabra de Dios dice que él tuvo en claro que no podía hacerse un festival de lástima. Muchas veces los cristianos armamos un festival de lástima con nosotros mismos por lo que han dicho, por lo que han hecho, porque no me apoyaron. David no se dejó tentar por eso y supo que el blanco de su vida eran los amalecitas y salió contra los amalecitas y los venció. Hay una tarea por hacer. La iglesia tiene una tarea por hacer. Los pastores y líderes tenemos una tarea por hacer. El cristiano tiene una batalla que ganar y tiene que estar advertido, tiene que fortalecerse en el Señor, pero sobre todas las cosas, recuerden, no hay victoria si no vamos a la batalla. Para tener victoria tenemos que descender a la batalla, al campo de batalla, ir a la guerra y entonces tomar la victoria que es del Señor. Que en estos 40 días de ayuno y oración y renovación personal, que en este día 9 podamos advertirnos, fortalecernos y ser victoriosos en la batalla que tenemos por delante. Dios les bendiga.